Excelente. Excelente. Vamos a ver el abordaje diagnóstico del trastorno del espectro autista, ¿verdad? Yo he tratado de dividir la agenda, ¿verdad? En la definición, criterios clínicos, herramientas de tamizaje, herramientas diagnósticas, comorbilidades y tratamientos, ¿verdad? Eh, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo. La primera descripción fue en 1943 por Leo Kanner, era un psiquiatra alemán, ¿verdad? Estos estudios, a él se le atribuye la primera definición de trastornos del espectro autista. Esto lo hizo en John Hawkins, ahí en Baltimore, en Estados Unidos, que a él se le considera como el padre de las primeras definiciones de trastornos del espectro autista, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que saber qué es un trastorno del neurodesarrollo. Para que podamos entender la definición de trastorno del espectro autista, tenemos que saber que es un trastorno del neurodesarrollo. Es importante entender que inicia en la infancia, antes de la pubertad. Tenemos déficit en áreas específicas o limitaciones globales de forma muy inicial en aspectos del neuro y conectivos, ¿verdad? También tenemos dificultades o limitaciones en las personas en la parte social, académica, en funcionamiento ocupacional. Que no se nos olvide, es una condición que afecta al sujeto toda la vida. ¿Sí? Normalmente cuando nosotros evaluamos el neurodesarrollo, evaluamos la parte motora gruesa, la parte motora fina, el habla y la parte cognitiva. Normalmente cuando se nos alteran dos áreas del neurodesarrollo, decimos que es un problema en el neurodesarrollo. Es un retraso global del neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico de trastorno del espectro autista, eh, lo más importante que entendamos es un diagnóstico clínico, es un proceso de diagnóstico. El gol estándar es la clínica. Tenemos que tener un equipo, una evaluación multidisciplinaria. Necesitamos que estén involucrados los pediatras, los psicólogos, los neuropsicólogos, los terapistas ocupacionales, los terapistas del habla y los neurólogos, ¿verdad? Es un equipo multidisciplinario, no lo puede hacer una sola persona, no solo una rama de la medicina puede hacer el diagnóstico. Es un proceso diagnóstico, tenemos que tener un juicio clínico y necesitamos herramientas diagnósticas. Ya no es válido decir de que porque el doctor Juan dice que tiene autismo por su experiencia. Tenemos los criterios clínicos que los vamos a ver más adelante y tenemos que tener herramientas de screening, de tamizaje y herramientas confirmatorias. La prevalencia. La prevalencia general en Estados Unidos, en Europa varía más o menos entre 2 a 25 por cada 1000. ¿Sí? La proporción de hombre-mujer es 3 o 4 veces más común en el hombre. Una literatura encontré de que los varones, 1 en 42 ya te presentaban autismo y en mujeres 1 en 52. Dependiendo de la literatura, otros han encontrado que 1 por cada 68 habitantes, ¿verdad? Entonces, solo sabemos de que es una prevalencia muy elevada, ¿sí? En los juicios clínicos. Bueno, primero tenemos que hacer una historia clínica completa, ¿sí? Necesitamos tener los antecedentes familiares, por lo menos de 3 generaciones. Necesitamos investigar quién en la familia, 3 generaciones anteriores, ha tenido algún trastorno del neurodesarrollo o específicamente quién ha padecido de autismo, ¿verdad? Necesitamos, aparte de la historia clínica y la historia familiar detallada, una exploración física adecuada. Necesitamos ver el perímetro cefálico, dismorfia, manifestaciones cutáneas, así como neurofibromatosis tipo 1, que son las manchas hiperpigmentadas, ¿verdad? Que encontramos en la piel, ¿sí? Anomalías neurológicas. Siempre que estemos investigando
un problema de trastorno del espectro autista, tenemos que descartar problemas auditivos, ¿sí? Todo niño debe tener una capacidad auditiva, un umbral de auditaje, un umbral de audio más o menos entre 20 a 30 decibeles. Eso es lo normal para que nosotros podamos formar el habla, ¿sí? Entonces, cuando estamos evaluando un paciente que le sospechamos autismo, tenemos que verle que tenga unos potenciales evocados auditivos con un rango entre 20 a 30 decibeles. Arriba de 30 decibeles es un paciente que le va a costar la formación del habla. Y todo paciente que cumpla los criterios clínicos, ¿sí? Que cumpla con las herramientas de tamizaje y confirmatorios debe tener sus estudios genéticos. El que más recomendamos es el microarray, ¿sí? Todo niño con autismo debe tener sus pruebas genéticas. ¿Cuáles son las banderas rojas cuando estamos en la emergencia ahí en el Hospital Roosevelt? Yo sé que a veces tenemos muchos pacientes en la emergencia, entonces, por lo menos unas preguntas básicas, porque estos niños nos llegan a la emergencia con dolor abdominal, que no nos podemos examinar, que no pueden hablar. A veces nos acercamos con el estetoscopio y ya pegan los gritos, ¿verdad? Entonces, preguntarle a la mamá si el nene responde a su nombre. Todo niño debe responder a su nombre a los 12 meses. Lo normal es que un niño a los 6 meses se le menciona el nombre, voltea a ver. Pero un niño que no responda a su nombre a los 12 meses, tenemos que investigar. Se le menciona Juan, este niño tiene que ver los ojos del papá o la mamá y puede responder, no con un gesto, con una sonrisa, con una palabra, ¿sí? Un niño que no señala, ¿sí? No señala los objetos para mostrar interés a los 14 meses, es bandera roja. Un niño que no juega a juegos imaginativos a los 18 meses, eso es bandera roja. Los juguetes nos sirven para verle la parte de funcionabilidad, ¿sí? Y la parte imaginativa. Un carrito, la parte funcional es que lo podamos hacer que se mueva. Y la parte imaginativa, tenemos 3 carritos, un carrito es más rápido que el otro, ¿sí? Un niño que evita el contacto visual y que quiera estar solo, un niño que tiene dificultades para entender las emociones de otras personas, un niño que tiene retraso del lenguaje y habilidades comunicativas, primero tenemos que saber qué significa adquirir el lenguaje. Entre las pruebas que utilizamos, el ADR, que es para el diagnóstico de autismo, dice que un niño adquiere el lenguaje si aparte de mamá y papá, ¿sí? Dice más de 5 palabras por 3 meses consecutivos. Entonces, ellos así definen que ya adquirió lenguaje. Otro niño que solo repite las palabras, frases una y otra vez, da respuestas no relacionadas a las preguntas, se altera con pequeños cambios, tiene intereses obsesivos, aletea con sus manos, tiene reacciones inusuales a los sonidos, olores, gustos. Entonces, yo siento que lo más importante es, cuando lo veamos en la emergencia, un niño que llegó a los 3 meses no tiene la sonrisa social. La mamá sonríe, el papá sonríe, bebé debe sonreír, ¿sí? Un niño que a los 9 meses el pediatra en la emergencia le da las manos y el bebé se va con el pediatra, eso es anormal. Este niño tiene algo. Un niño que cumple 12 meses y no sabe cómo se llama, tenemos que investigar, ¿sí? Entonces, esas son cosas básicas que debemos de evaluar en la emergencia para poder mandarlo con consulta externa y poderlos estudiar. El DSM-5 es el manual de psiquiatría que la última edición fue escrita en el 2013, 2014, no estoy seguro. Él pone 2 ejes centrales. Esto es lo importante. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social, ¿sí?
y patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades. Estos son los dos ejes centrales para que empecemos a trabajar en la sospecha de un niño con sospecha de autismo. ¿Qué significa deficiencia persistente en la comunicación social y la interacción social? ¿Qué debemos de investigar? Deficiencias en la reciprocidad socioemocional. Eso es lo primero que tenemos que ver. Mamá sonríe, papá sonríe, bebecito de 3 meses no sonríe. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos de investigar. Deficiencia en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. El niño, más o menos entre los 9 y 13 meses, ya hace el gesto de no. Esa es parte de su comunicación. Si un niño llega hasta edad y no lo hace, lo debemos de investigar. Deficiencias en el desarrollo y mantenimiento y comprensión de las relaciones sociales. Es parte de lo que debemos de investigar. ¿Qué significa con patrones restrictivos o repetitivos? Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipada o repetitivo. ¿Cómo lo podemos observar? Estereotipas, alineación de juguetes. Es el niño que alinea los juguetes en base al tamaño. Los carritos solo los ordena. ¿Sí? Este niño no le gusta que se le cambien donde él coloca sus juguetes. Siempre tienen que estar sus juguetes. Ecolalia repite la última frase que escuchó. Frases idiosincráticas. ¿Sí? Entonces, ejemplo, agarra un carrito, le da vuelta, solo mueve las llantas. Solo mueve las llantas. Son movimientos repetitivos. ¿Sí? ¿Qué son estereotipas? Ahí son movimientos involuntarios, no tienen un propósito comunicativo, es coordinado y rítmico, realizado de la misma forma, suele comenzar antes de los 3 años. ¿Por qué hacen los niños estereotipas? Es una forma como de comunicarse, de desestresarse, ¿verdad? Entonces el niño hace este movimiento de aleteo y con eso se desestresa, se siente mejor, ¿verdad? ¿Cuáles son las estereotipas más frecuentes? Aleteos de los brazos, saltitos, ¿sí? Si lo vemos en la emergencia, corren alrededor de la silla en círculos. Yo en mi clínica tengo una mesita pequeña, vemos al niño correr y correr y correr alrededor de la mesita. Tienen muecas faciales, manerismo de manos y dedos, flexo, extensión del cuello. ¿Qué son patrones restrictivos o repetitivos? Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad en la rutina de patrones o patrones ritualizados de comportamiento verbal y no verbal, gran angustia para pequeños cambios, patrones de pensamiento rígido, necesitan hacer todo igual, ¿sí? Cuando veamos estos patrones repetitivos, ¿sí? Hay niños de que agarran una piedrita y se la meten a la bolsa y siempre que salen va esta piedrita, ¿sí? En la bolsa los acompaña. Los peluches, hay niños que llevan sus conejitos, sus peluches, eso no lo consideramos, si tuvieran que ser objetos que los consideramos inusuales, ¿verdad? Tiene intereses muy restringidos o fijos que son anormales en intensidad, foco de interés, apego a objetos inusuales, como les explicaba, que se lleva una piedrita en la bolsa, intereses perseverantes. Entre los patrones restrictivos y repetitivos puede haber hiposensibilidad a los estímulos neurosensoriales, intereses inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Estos niños resisten mucho al dolor, ¿sí? Estos niños salen corriendo, se tropiezan y a veces tienen tramos a nivel frontal y lloran un ratito y siguen, ¿sí? Hay una respuesta adversa a sonidos o dependiendo la textura de los alimentos, ¿sí? O estos niños les gustan mucho los alimentos que son crunchies, así como los nuggets de McDonald's, ¿sí? A estos chicos les gusta mucho el crunch
Estos niños tienen olfateo o palpaciones excesivas de los objetos. Entonces, lo principal es que tengamos un juicio clínico estandarizado, trastornos en la comunicación social e interacción social, patrones restrictivos, ¿sí? Son parte de los criterios del DSM-5. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del desarrollo y los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, en lo laboral y en otras áreas fundamentales. Estas alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso global del neurodesarrollo. Esos eran los criterios del DSM-5. Aquí les puse uno de los criterios del CIE-11, que es de lo más actualizado, trastorno del espectro autista. Siempre es un trastorno del neurodesarrollo. Tiene diversidad de patrones o comportamientos, intereses, diversidad de patrones de comportamiento, intereses restrictivos, repetitivos e inflexibles, déficit persistente de la habilidad para iniciar y sostener relaciones de interacción social y de comunicación recíproca. La diferencia con el DSM-5, que en el DSM-5 pone una edad. Aquí, si nos fijamos, no pone una edad. Es un poquito más fácil de cumplir para los criterios, ¿verdad? Una vez cumplen los niños con los criterios del CIE-11 o del DSM-5, esos son criterios estandarizados clínicos. O necesitamos corroborar lo que estamos diciendo. Necesitamos pruebas de tamizaje y pruebas confirmatorias. Todo niño debe tener pruebas de tamizaje y pruebas confirmatorias. ¿Para qué sirven las herramientas? Brindan información única y crítica a los clínicos para reforzar o descartar el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Esto es muy importante, que nos dé una información válida para poder argumentar el diagnóstico. Cuando los resultados de estos instrumentos son consistentes, reafirma la impresión clínica. La toma de decisión diagnóstica es más sencilla, porque un diagnóstico de trastorno del espectro autista es una etiqueta para el niño y para los papás. Es algo que ya no se va a poder quitar en la vida. Entonces, tenemos que cumplir los criterios clínicos y las herramientas que nos ayuden a reforzar este diagnóstico. El primero se llama NCHAT-RF. La edad recomendada es entre los 16 a 30 meses. Son 20 preguntas, tiene una sensibilidad y una especificidad de 0.8. Tenemos riesgo leve, medio, elevado. El riesgo leve es de 0 a 2 puntos. ¿Sí? El riesgo medio es de 3 a 7 y el riesgo elevado es de 8 a 20 puntos. ¿Sí? El riesgo leve, si un niño nos sale con riesgo leve y lo vimos al año y medio, le tenemos que hacer la segunda parte del MCHAT, que es de seguimiento. ¿Sí? Normalmente es raro. ¿Sí? Bueno, lo que yo recomiendo, todo niño con trastorno en la formación del habla, que ya tiene año y medio y no habla, ¿sí? O llega un niño de 2 años, ¿sí? Un niño de 2 años ya debe hacer frases. La diferencia entre una frase y una frase es la unión de 2 o 3 palabras. Y las oraciones ya utilizamos el verbo. Entonces, un niño más o menos de 2 años debe andar entre 50 a 250 palabras, ya debe unir 2 o 3 palabras, ¿sí? Ya utiliza pronombres personales. En lo personal, todo niño con trastorno en la formación del habla, yo siempre le paso el MCHAT. Normalmente no nos llega a esta edad, a veces llegan a los 4 o 5 años. Si un niño llega a los 4 o 5 años, yo la prueba de tamizaje que le recomiendo se llama CAST. CAST. Ese va entre los 4 años y 11 años. Es prueba de tamizaje que les puede ayudar. ¿Sí? Una vez
el EMCHA le sale riesgo leve, moderado, severo, necesitamos por lo menos 2 pruebas confirmatorias. Una prueba confirmatoria es ADR, A22 y CARS-2. ¿Sí? El ADR se indica para mayores de 2 años. Es una entrevista a los papás. Se entrevista al papá o la mamá, tiene una sensibilidad del 0.58% y una especificidad del 0.84%. Más o menos consta de 96 preguntas. Normalmente nos tardamos entre 2 a 3 horas para hacer la prueba. Entonces, esta prueba la tenemos que hacer en varias sesiones. Solo cabe recordar el ADR. Ellos utilizan, su eje central es con el DSM-4. Entonces, yo sé que ahora ya utilizamos el DSM-5, lo que cambia es, ya no, el DSM-4 toma la edad, menores de 6 años, ahora no están así. Entonces, los ejes centrales son alteración cualitativa de la interacción social recíproca, alteración cualitativa de la comunicación, patrones de conducta restrictivas y estereotipadas, y alteración del desarrollo evidente antes de los 36 meses. Entonces, un niño cuando cumple 2 años ya le podemos pasar ADR y lo podemos utilizar en la adolescencia y en adultos. ¿Sí? ¿Qué es lo importante del ADR? Uno, nos da el diagnóstico. Es una de las pruebas confirmatorias. Y si a veces la podemos pasar por segunda vez, un año después, nos sirve para planificación educativa. ¿Qué estrategias vamos a hacer para que este niño mejore? O no nos sirve para ambos, diagnóstico y planificación educativa. Tenemos la otra prueba confirmatoria A22. Este consta de 5 módulos, la sensibilidad del 0.94 y especificidad de 0.8. ¿Sí? Tenemos 5 módulos. El primer módulo es el módulo T. ¿Sí? El requisito para pasar el módulo T, el niño ya tiene que tener marcha autónoma, el niño ya tiene que caminar solo. ¿Sí? Eso lo utilizamos de los 12 meses a los 30 meses. El módulo 1 y 2, el módulo 1 es para mayores de 31 meses y lo importante es un niño que no ha formado el habla. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante entre el módulo 1 y el 2. Es arriba de 31 meses, pero utilizamos al niño de 31 meses para arriba que no ha formado el habla. Si ya formó el habla, ya utilizamos el módulo 2. ¿Sí? Con el A22, a diferencia del ADR, el ADR se entrevista al papá o la mamá. El A22 trabajamos con el niño. ¿Sí? Más o menos nos tardamos, yo recomiendo que lo pasemos entre 45 minutos a 1 hora máximo para que el niño se vaya acomodando a las pruebas. ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad del A22? Para proveer una oportunidad para observar la discapacidad comunicativa social, conductas restringidas y repetitivas. Es una prueba estandarizada de observación. ¿Sí? Es muy importante que para hacer el diagnóstico de autismo tenemos que tener 2 pruebas estandarizadas. Yo recomiendo ADR y A22 o ADR CARS-2. Yo solo escogí las 2 pruebas porque son muchísimas pruebas, pero yo siento que las que tienen mayor sensibilidad y especificidad es una buena combinación, es ADR y A22. Siempre que nos llegan a la emergencia, ¿sí? Todo niño con autismo, ¿sí? A veces no tienen las pruebas diagnósticas, pero tienen tomografía, resonancia magnética, ¿sí? Las únicas indicaciones para una resonancia magnética cerebral
en un niño con autismo es microcefalia, epilepsia, porque el 20% de los niños con autismo presentan epilepsia y ustedes al examen físico neurológico sea normal. Es increíble de que todos los niños tienen resonancia magnética y no tenemos no tenemos ni la MCHAT, ni CAS, ni ADR y A22 y ya gastamos en la resonancia magnética. El electroencefalograma no es de rutina, no es de rutina. Las indicaciones son cuando son regresiones atípicas. Les recuerdo, las regresiones, el autismo entre el 20 a 30% lo vemos entre 1 a 2 años. Si un niño tenía un buen habla después de los 2 años y tuvo una regresión, sí es mandatorio mandarles un electroencefalograma. O si sospechamos crisis epilépticas. En general, yo recomiendo de que como 20% van a desarrollar epilepsia, que por lo menos, ¿sí? Hay que considerar, por lo menos exponerse a los padres, que hay ciertos niños que sí se recomendaría hacer el electroencefalograma. El diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial en el retraso al lenguaje es el retraso en la formación del lenguaje, hipoacusia. Cuando decimos que es hipoacusia, lo normal es que un niño tenga un potencial auditivo entre 20 a 30 decibeles. ¿Sí? De ahí hipoacusia leve, moderada, severa, dependiendo qué tablas utilizan. Y los niños hay que descartarles déficit intelectual. Y hay otro que hay un trastorno en la comunicación social. ¿Sí? El trastorno en la comunicación social son niños que les cuesta iniciar la conversación, ¿sí? Hablar. La diferencia con el trastorno del espectro autista, que ellos no tienen patrones restrictivos, no tienen estereotipias. Entonces, eso también fuera diagnóstico diferencial. Trastorno en la comunicación social. Eh, en el diagnóstico diferencial en problemas sociales, ansiedad social, dificultad del aprendizaje, déficit de atención con hiperactividad. Acuérdense, para el diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, ya lo vimos la clase pasada, pasamos la escala de Conners, ¿sí? Si no, está el SNAP 4, ¿sí? Esas herramientas les puede servir bastante para ir descartando déficit de atención con hiperactividad. A mí en lo personal, cuando yo investigo déficit de atención con hiperactividad, me gusta más el test de Vanderbilt. Tiene el test de Vanderbilt, lo que me gusta es de que tiene los criterios del DSM-5 para TDA, hay una parte para ansiedad y hay una parte para ver cómo va el rendimiento escolar. Eso no se lo puede poner en la clase pasada porque si no ya fuera muy extenso. Eso lo encuentran en la academia, la Sociedad Pediátrica de Estados Unidos, ¿verdad? El test de Vanderbilt, eso les ayudaría. Hay uno para los maestros y otro para los papás. Siento que es un poquito más amplio que los tradicionales. También tenemos siempre el déficit intelectual, trastorno obsesivo compulsivo y el síndrome de Tourette. Recordarles que el síndrome de Tourette normalmente lo vemos entre los 5 a 7 años. Tiene que tener 2 tic motor y un tic vocal. Entonces, parte del diagnóstico diferencial entre las estereotipas repetitivas. Acuérdense, normalmente el TEA debemos de investigarle qué comorbilidades tiene. El 50% tienen déficit intelectual. Y este déficit intelectual es más frecuente en el sexo femenino. Entonces, por eso a veces diferenciamos en autismo de alta funcionalidad, alguien que tenga el 6 arriba de 70, ¿verdad?
Los niños pueden tener epilepsias, el 20%. ¿Cuáles son qué factores de riesgo para epilepsia? El autismo sindrómico. Todo niño con déficit intelectual corre el riesgo de epilepsia, y sexo femenino. Entre el autismo sindrómico podemos ver el síndrome Angelman, el X frágil, ¿sí? Que son otro tipo de autismo que son sindrómicos. También tenemos trastornos de sueño. El trastorno de sueño más frecuente es el insomnio, ¿sí? Estos chicos tienen muchos problemas para dormir. También tenemos perfiles motores anormales. Siempre hay que investigarles el retraso motor, ya sea fino y grueso. Yo sé que el más fácil es evaluar el, la parte motora gruesa, pero siempre les recuerdo, la parte motora fina, el que tiene normalidades, eso les va a dar un pronóstico de su parte cognitiva a largo plazo. ¿Sí? Entonces, yo sé que para nosotros es más fácil evaluar lo grueso, pero siempre tenemos la oportunidad de evaluar lo fino. Y los estereotipos y los tic motores. Tienen trastornos psiquiátricos, trastorno obsesivo compulsivo, un 42% paciente ansiedad. Dependiendo de la literatura, entre el 30 al 90% padecen de déficit de atención con hiperactividad. Y normalmente a veces utilizamos Mediquinero, Ritalino, metilfenidato. En niños muy pequeños no siempre nos va bien, ¿sí? Yo siento que no nos va muy bien, sería otro tipo de medicamento. Los americanos recomiendan guanfacina en niños muy pequeños, ya arriba de 8 o 9 años, sí un poquito mejor tolerado los medicamentos. Y acuérdense, estos chicos ya cuando lleguen a la adolescencia van a haber trastornos alimenticios, un 4%. Estos chicos pueden trastorno el consumo de alcohol y drogas en un 4%, y síntomas psicóticos específicos. Una de las pruebas para el diagnóstico de TEA de screening en paciente que no tenga problemas intelectuales, yo recomiendo el Q10. Eso lo pueden encontrar en internet. Es una prueba de 10 preguntas, porque a veces vamos a estar de EPS y no hay nadie más, y entonces le preguntan al pediatra si este adolescente 18, 19 años tiene autismo, para que ustedes sepan de que existe el Q10. Es una prueba que les ayudará para empezar mientras pasan las pruebas ADR y A22, ya que no muchos están entrenados o certificados para pasar las pruebas. Los tratamientos, tenemos es un trastorno, necesitamos terapia del habla, terapia ocupacional, terapia neurosensorial, necesitamos psicólogos. Los fármacos, la FDA solo ha aprobado 2 medicamentos, risperidona y aripiprazol, ¿sí? Son los únicos medicamentos aprobados por la FDA ante la sospecha del TEA. Si tenemos un paciente con insomnio, podemos utilizar melatonina, ¿sí? Melatonina es un inductor de sueño, ¿sí? Lo único que no hay una dosis estandarizada, ¿sí? Pero siento yo de que les puede servir con estos niños con trastorno de sueño. Y risperidona, aripiprazol, risperidona, el nombre comercial que más vemos en Guatemala es Psicodol, y aripiprazol el más frecuente es el Ilimit. Esos son los tratamientos farmacológicos, y también tenemos modelos de intervención en el TEA. Esto no es muy específico, no es muy amplio para poderlos, el ABA, el IMPACT y el ESDM.
El ABA se utiliza para modificar la conducta, igual que el ESDM. Y el IMPAD es para evaluar la parte de la formación del aula. Y recordarles que el 2 de abril es el Día Mundial de la Conciencia sobre el autismo. Hoy traté de hacer la clase un poquito más corta porque la vez pasada nos llevamos una hora de la clase. Ahorita llevamos más o menos 40 minutos, que siento yo que es se necesita más tiempo para poderles hablar sobre ADR, A22. Es un poquito, necesitaríamos como una semana para poder, pero creo que esto es lo más importante. ¿Alguna pregunta, duda? Ah, no, aquí hay un vacío, doctor. Si aquí en El Salvador solo yo paso las pruebas de ADR y A22, porque estamos, no, no, doctor, no, no, fíjese que no. Yo siento que está mejor Guatemala, ¿sí? Póngale, aquí en El Salvador, no podemos, aquí no, todo niño le deberíamos de pasar el micro, y aquí no hay nadie que los pase, por lo menos en Guate le sacan la muestra y se la llevan a Estados Unidos, aunque vale 14,000 quetzales, ¿verdad, doctor? Pero fíjese que yo he mandado y 14,000 cuesta, pero no sé en qué la... Sí, no, siempre le explico a los pacientes, con el microarray solo podemos ver el 35%, todavía queda un alto porcentaje que no vamos a saber, ¿sí? Pero sí, no, fíjese que yo en la clínica tengo una mamá que sus 3 niños tienen autismo. Entonces, es la primera vez que me pasa eso de que usted ve los 3 niños con 3 diferentes comportamientos, ¿verdad? Y la mamá con una depresión terrible, ¿verdad? Entonces, sí, ¿no? Entonces es difícil. Y hay que tener mucho cuidado, doctor, porque fíjese que a veces vienen, nosotros aquí en El Salvador le llamamos hermanos lejanos. Son los salvadoreños que viven en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, póngale en Estados Unidos, utilizan uno, no sé si usted lo conoce, se llama el protocolo Nemecheck. Entonces, el protocolo Nemecheck lo hizo un patólogo estadounidense. El objetivo es de que él trata el trastorno del espectro autista con dosis altas de omega 3, ¿sí? Utiliza inulina, que es un probiótico, y utiliza aceite de oliva, dependiendo de la dosis. Entonces, es algo que usted ve en el interior. Yo cuando estaba en Guate, era una paciente que venía de Chiquimula, ¿verdad? Dice que allá en Estados Unidos el protocolo NMC me lo tienen. Entonces tuve que investigar porque aquí en El Salvador también hay mucho hermano lejano, ¿verdad? Que viene a las fiestas y pasan con el pediatra, con el neurólogo. Entonces es que no se actualiza el pediatra, ¿verdad? Entonces el protocolo NMC lo utilizan con omega 3 dosis elevadas, inulina, que es un probiótico, y utilizan aceite de oliva. Y con eso en teoría tiene que mejorar. Entonces, no, hasta he visto que hay sociedades en toda América Latina con el protocolo Nemecheck. Entonces, por lo menos mencionarlo para que no, hay cosas que no vamos a poder saber de todo, ¿verdad? Pero por lo menos orientar bien al paciente.
Y le cuento que la próxima semana me certifico en esta de evaluación, intervención temprana de Denver. No sé qué es para la parte educativa. Ahí le voy a contar cómo me fue. Son 3 días de clase. No, hombre, usted, si no fuera por usted, no estaría aquí. Muy agradecido desde que llega el Roosevelt, que si no fuera por usted. Y todavía me recuerdo de su examen de neuro. Solo lo ganamos, el suyo solo lo ganamos 3. Yo fui la tercera nota. Solo, solo Natalia me ganó. Sí, entonces solo Nati me ganó en el examen de neuro de usted. No, muy agradecido por tomarme en cuenta. Ya, ya con la